Escucha Chile. Las noticias que la Junta esconde y prohíbe. Lo que ocurre dentro de Chile y la voz de la solidaridad del mundo. Escucha Chile. En el periodo de la dictadura en Chile, usted presenció control de masas por parte de los medios de comunicación cuya intención era alterar su forma de pensar acerca de alguna cuestión del momento. Bueno, por supuesto, en esa época no había libertad de expresión, había mucha restricción de prensa. Me recuerdo, digamos, que habían algunos diarios que tenían como una forma también de expresar su descontento con esta situación, dejaban zonas en blanco, que eran las zonas, ¿no es cierto?, las noticias que de alguna forma censuraba el gobierno. Por lo tanto, era habitual ese estado, ¿no es cierto?, de comunicación y de control de masas. ¿Cuánto tiempo se demoró en darse cuenta la gente que había un control de masas por parte de los medios? Bueno, poco a poco, antes del 89, en donde, ¿no es cierto?, Pinochet se del poder al gobierno legítimamente elegido, empieza, digamos, a liberarse la prensa. Yo te diría alrededor del 87, por ahí, perdón, en 90 estamos hablando 95, por ahí, 96, 97, bueno, había una gran población que efectivamente sabía que había un control de las comunicaciones. Porque el gobierno siempre negaba que no habían desaparecido, etcétera, y efectivamente habían desaparecido. Incluso los detractores, después de ya que asume el gobierno de don Patricio Aylwin, hay un reconocimiento donde hay una, ¿no es cierto?, hay una comisión de justicia y reconciliación que de alguna forma revela y descubre para toda la población los hechos y los desaparecidos que existían. Y ahí recién la gran población tomó conciencia de lo que había pasado en el gobierno de la dictadura. Por lo tanto, yo diría que hay un proceso de lamento de la verdad, y finalmente lo que culmina esto en la comisión de la comisión Rettig, donde se aumenta más o menos ahí del orden de 3.000, un poquito más de 3.000 desaparecidos, donde están las actas y cómo fue, cómo sucedió, y ahí ya de alguna forma se hace una verdad para la población chilena. ¿Existía algún medio de información alternativa o solo recurrían a los canales oficiales? No habían alternativas de información aparte del oficialismo. Es decir, lo que ellos nos querían entregar era lo que recibíamos. Por curiosidad uno buscaba, pero encontraba muy poco. No recuerdo bien el año, pero nosotros en mi casa encontramos una radio que se llamaba la Radio Moscú, que la encontrábamos en una frecuencia muy débil y era de noche. Nosotros nos encerrábamos en nuestra casa y era algo así como muy, muy oculto, nadie podía saber que nosotros estábamos escuchando esa radio. Y ahí ellos nos entregaban información de cosas que nosotros no sabíamos que estaban pasando en el país, y que ahí sí daban
ese tipo de información. De pronto uno dudaba si era creer o no, porque era tan fuerte la información que el oficialismo daba en ese minuto, que lo otro parecía como que era mentira. Según su percepción, ¿cree que hubo un cambio en el comportamiento en los medios de comunicación antes del golpe militar y el día siguiente? Y si hay, ¿cuáles? Bueno, los medios de comunicación antes del golpe de Estado estaban todos bastante ligados con la izquierda chilena, con el presidente Salvador Allende. La mayoría de las radios populares que habían en AM en general estaban muy ligadas, muy cohesionadas con el gobierno de Salvador Allende. Y después del golpe de Estado, obviamente todas esas radios fueron acalladas, especialmente las radios que quedaban cerca del Palacio de Gobierno, de La Moneda. Había muchas radios en ese sector y todas esas fueron bombardeadas. ¿Ya? Otras también fueron bombardeadas también, como por ejemplo la radio cooperativa, unos años más tarde. Pero en general todas las radios fueron acalladas, todas las radios. Y de hecho había una sola comunicación que era la que daba que era la que se emitían desde el Palacio de Gobierno de la dictadura. Había un solo comunicado, no había más. Ah, que un solo medio. Un solo medio de comunicación, sí. ¿Un medio radial? Medio radial. Ya. Sí. Escucha Chile. Las noticias que la Junta esconde y prohíbe. Lo que ocurre dentro de Chile y la voz de la solidaridad del mundo.